Sí, en mi caso yo conviví 35 años con el virus de hepatitis C, Ujú. me curé hace 8 años, en realidad soy de otra época de relación con la patología. Yo estuve 15 años sin saber que tenía la enfermedad y 20 años para curarme. Digo esto porque esta es una enfermedad relativamente nueva, o sea, se le pone nombre en el año 1990 a nivel mundial, y acá en Argentina, lógicamente. Por lo tanto, antes de esa época, la persona como yo, que tenía una alteración en el hepatograma y se le descartaba la hepatitis A y la hepatitis B, que eran las conocidas, le decían que era una hepatitis no A, no B. Eso Sí, se escuchaba muchísimo. sí, sí. Recién en el año 94, por el consejo de un médico conocido, me hice el test específico de hepatitis C y me dio positivo. En aquella época, el único tratamiento que había era en base a una droga muy dañina, que es el interferón, que es una especie de quimioterapia, donde el paciente tiene más problemas con el medicamento que con la enfermedad en sí, dado que esta enfermedad no tiene síntomas, es asintomática. Y bueno, yo en toda mi lucha me traté 4 veces con interferón hasta que logré curarme. Hoy en día estamos en otro momento completamente distinto. Yo recién acabo de salir de un Zoom con el Ministerio de Salud y hay medicamentos gratis para todos los pacientes. Hay mucha cantidad de tratamientos para entregar. Solamente estamos tratando de que aparezcan cada vez más pacientes, y de ahí esta encuesta que realizamos y este empeño nuestro, Hola, los que no se han curado. hola Rubén, ¿vos nos podés escuchar bien? Sí. Ah, bien, ahí recién se nos cortó. Ahora sí. Sí, sí, continúa, por favor. Te decía que hoy estamos en otro momento donde hay medicación para todos los pacientes, y ahí nuestra búsqueda del paciente diagnosticado que no se trató, del paciente que se trató y no se curó, para que lo haga en este momento. Por eso es que hicimos esta encuesta, porque hace un tiempo que venimos viendo que los pacientes que llegan a nuestra asociación o que nos contactan tienen diagnóstico de muchos años anterior y no se habían tratado todavía. Y eso es por un desconocimiento acerca de la enfermedad. Muchos pacientes piensan que la enfermedad no tiene cura, otros pacientes piensan que los tratamientos son con esta droga que comenté, el interferón, que es muy dañina, Sí. y otros pacientes, desgraciadamente, y duele escucharlo, como la enfermedad no tiene síntomas, es decir, se sienten bien, lo que dicen es que la postergan la visita al especialista porque tiene otras obligaciones. Estos son datos que ya lo veníamos escuchando nosotros desde nuestra experiencia y que ahora lo evidenciamos con esta encuesta que acabamos de publicar. Bien, y hablemos un poco sobre la encuesta. Primero, una descripción en cuanto a cuántas personas fueron relevadas, desde qué lugares respondieron la encuesta. Es una encuesta anónima, encuestaron 301 pacientes con hepatitis C. Ujú. La verdad que son pacientes que no tenemos ningún dato de ellos, es una encuesta que se hizo por las redes, Ujú. y lo que arroja la encuesta, como detalle principal, es el gran salto de cascada que hay entre el diagnóstico y el tratamiento, porque más de un 40% de los pacientes tardaron más de 10 años en tratarse. Es un número realmente preocupante, porque lo que sucede es que esta enfermedad, tratada a tiempo, diagnosticada, tratada y curada a tiempo, el paciente queda con una vida totalmente normal. O sea, si no tiene daño hepático, puede realizar una vida normal con los controles anuales de chequeo que se hace cualquier paciente. Ahora, en el caso de que esta enfermedad avance, tengamos en cuenta que es la causa número 1 de trasplante hepático en Argentina, puede producir un daño severo, como es la cirrosis hepática, que aparezca un hepatocarcinoma, o sea, un cáncer de hígado, la necesidad de un trasplante o, en el peor de los casos, la muerte. Entonces es fundamental que el paciente que diagnosticado se ponga automáticamente en trámite de acceso al tratamiento y a la cura. ¿Se pudo indagar en cuanto a cómo fue la situación del diagnóstico? Si es que iban justamente directamente a solicitar el diagnóstico o fue de casualidad. La verdad que hay varias opciones. Un porcentaje de mayor al 30% fue en el control de rutina. Ahora, por suerte, y hace un tiempo esta parte, muchos médicos, sobre todo médicos clínicos generalistas de primera línea, que están enterados de la importancia de testear esta enfermedad, lo incluyen en los chequeos de rutina.
y cerca de un 26% fue porque tuvo síntomas, o sea, se sintió mal, fue al médico, el médico lo derivó al hepatólogo, el hepatólogo hizo el estudio, y otro tanto, un 20-21% fue en banco de sangre por donación, que es un lugar donde, por suerte, se está incrementando mucho la detección de hepatitis C últimamente. Qué bueno. Sí, además también no nos olvidemos que hay una ley, ¿no? Que incluye dentro de los test que se deben hacer en los bancos de sangre, y bueno, es un espacio donde, bueno, podría encontrarse, pero no es el único, ¿no? No es la única situación que puede llevarnos a un diagnóstico. Y a mí me queda, y me quedo con este dato tan fuerte, ¿no? 10 años para llegar a un diagnóstico, y con una enfermedad que hoy, como bien también has marcado vos, hoy en un plazo de 8 a 12 semanas uno puede hacer un tratamiento y curarse de una enfermedad de tipo viral que no es tan común, no es tan fácil de lograrlo, y sin embargo hoy es la realidad, o sea que por lo cual hay un desafío importante por delante, de que es acortar esa brecha tan grande, porque son 10 años y muchas oportunidades que tal vez se pierden. Totalmente de acuerdo, Gastón, te agradezco la aclaración. Y no solo lo breve del tratamiento, que como bien dijiste son tratamientos de 12 semanas, algunos esquemas de 8, sino la alta eficacia de cura, estamos hablando de un 95-98%, y por sobre todas las cosas, la ausencia de efectos adversos. El paciente que hoy toma la medicación se toma por vía oral, y ese paciente puede hacer una vida totalmente normal a nivel trabajo, social, familiar, cosa que en la época nuestra, quien se inyectaba de interferón caía en estados depresivos, muchísimos síntomas, un desgano total, y bueno, eso, por eso digo, es otro momento, es otra etapa, y hay que aprovecharlo. Lo lamentable de todo esto es que hay miles de pacientes, primero no diagnosticados, porque se habla de una prevalencia en Argentina de 300.000 personas, de las cuales un 70% lo desconoce, y el resto, lo que está diagnosticado, estamos observando y evidenciando que hay muchos pacientes que todavía están fuera del sistema, que no han ingresado al sistema para tratar y curarse, y eso es lo que estamos buscando nosotros. A esos pacientes salimos a buscar. Bien, ¿y en qué momento se hizo la encuesta, digamos? Porque si se hizo durante la pandemia, ¿se preguntó algo respecto a cómo los afectó? Sí, se hizo durante la pandemia, y sí, indudablemente, como a todos, afectó mucho el tema de la consulta médica. Si bien nosotros, cuando nos contactan y nos preguntan si es bueno ir al médico, ir a la consulta, siempre evaluamos la necesidad de esa consulta, lógicamente. Si son pacientes de riesgo, como muchos pacientes que son pacientes cirróticos, no pueden dejar pasar el tiempo en hacer un control para ver cómo está el hígado y qué consecuencias tiene la enfermedad. Ahora, si son pacientes realmente que tienen un estadio de la enfermedad muy leve, o como muchos casos, pacientes que ya se han curado y solamente falta una carga viral definitiva, en esos casos, bueno, le pedimos que ante la dificultad de ir sobre todo a un lugar público donde hay muchísima gente y muchísimo COVID con esta pandemia, si pueden evitarlo, que lo eviten. Eso creo que también es un buen dato, y que nos permite poder replantear en medio de la pandemia cómo poder remediar lo antes posible, ¿no? Para que no se repitan las situaciones donde no se haya podido acceder, o donde conseguir un turno haya sido complicado, para que no siga habiendo más adyuvantes que lleven a impedir el acceso a las personas entre el diagnóstico y el tratamiento. Totalmente. Nosotros acá en el AMBA trabajamos con grandes centros de atención, hospitales de primera línea, donde si hay necesidad de que el paciente sea tratado, va a ser tratado. Lógicamente hay hospitales que están desbordados, muchos médicos que están de licencia, pero eso no impide que ante una urgencia el paciente reciba la atención que tiene que recibir, más allá de la situación de pandemia que estamos pasando. Sí, por supuesto. Y por último, para tratar de reforzar esta idea, ¿no? Si alguien se está preguntando en su casa en estos momentos, ¿yo me debería hacer el análisis para la hepatitis C? ¿Qué le respondemos? Es muy fácil, la respuesta es que sí. Todo mayor de 18 años tiene que testearse la hepatitis C, como decimos nosotros, por lo menos una vez en la vida. No solo la hepatitis C, la hepatitis B y la hepatitis C. Si ambas son negativas,
se aplica el plan de vacunación de la hepatitis B, que tiene vacuna, que es 0, 30 y 180 días, 3 dosis. La hepatitis C, desgraciadamente, no tiene vacuna, pero si hoy tiene un negativo, tiene la tranquilidad de que es más difícil controlar la enfermedad en la actualidad. No quiero decir que nadie se contagia, porque estaría mintiendo, pero hay muchas más medidas de prevención al conocerse la enfermedad. Entonces, es fundamental que la gente se haga el testeo, eso es fundamental. Ahora, por otro lado, lo importante, más allá de que sean mayores de 18 años, lo importante es que la gente entienda que todo aquel que tiene más de 30 años está dentro de un grupo de factor de riesgo, dado que, como yo digo, la enfermedad fue antes del año 1990, fue en el año 1990, todo aquel que nació antes seguramente estuvo expuesto a una situación de riesgo. Como se contagia sangre con sangre, es muy fácil que alguien haya o recibido una transfusión o haber sido operado con elementos cortopunzantes mal esterilizados, o algo mucho más común, como me pasó a mí, odontología, o tatuaje, piercing, manicuría, pedicuría. Entonces, los mayores de 30 años sí o sí tienen que testearse. Nosotros decimos que sea un testeo universal a partir de los 18.